sistematizados y racionales. ¿Ya? La que sigue, por favor. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que cuando llevamos el curso o el capítulo de semiología neurológica, nos vemos aterrados, ¿no? Como en esta figura, una figura de miedo, mordiéndose las uñas. A eso se le denomina neurofobia. ¿Cuántos de ustedes estarán afectados de ello? Solo ustedes lo saben, ¿no? Pero esto tiene una causa que es fácil de determinar y que simplemente implica hacer una autorreflexión y está basada en haber llevado de mala manera neuroanatomía o fisiología del sistema nervioso central, ¿no? El que contenga el capítulo un lenguaje con muchas palabras técnicas a los cuales se les denomina jergas neurológicas. En otras oportunidades, como ya se estarán enfrentando ustedes en el hospital, muchas veces no se tiene la colaboración del paciente. ¿Y eso qué implica? Implica que tengamos que ser muy minuciosos en la evaluación física para poder tratar de dar un diagnóstico certero. Otras veces estamos tan apurados con el tiempo que debemos hacer evaluaciones rápidas y por la escasez del tiempo, esto nos atolondra, ¿no? E indudablemente también va a jugar quizás el papel más importante, la capacidad de quien les enseña a ustedes esta parte, ¿no? El docente. Entonces vean ustedes cómo todas estas causas se imbrincan para que ustedes de alguna u otra forma, de repente no miedo, de repente no fobia, pero como que lo aíslan a este capítulo. La que sigue, por favor. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Alguien la ha visto? Doctor House, doctor. Muy bien. Vean, el doctor House es un médico internista, ¿no? Que trata de utilizar al máximo su potencial médico y de conocimientos para poder tratar de valorar a nuestro paciente y llegar a diagnósticos un poco intrigado, un poco, digamos, por la experiencia que tiene. Pero indudablemente, vean ustedes en esta foto cómo él coge el cerebro, ¿no? Nuestro cerebro es el órgano más vital y más desarrollado que tenemos. La que sigue, por favor. Cuando uno está hablando de la parte neurológica, no debemos olvidarnos que en el examen y la recolección de los datos, nosotros tenemos que ser muy precisos y muy ordenados, ¿no? Tenemos que tener un método clínico de recolección y de examinar sistematizado. Eso ya lo conversamos en la primera clase, en la clase de historia clínica, ¿no? Hay 4 fases claves. Primero, debemos hacer una adecuada valoración neurológica con un método clínico riguroso. Y no se olviden ustedes que el 85% del diagnóstico lo va a dar la anamnesis, la recolección de los datos, lo que ustedes le pregunten a su paciente, cómo detallen los síntomas y cómo hagan la evaluación física. Primer paso clave. El segundo es plantear de forma adecuada el diagnóstico sindrómico, sin perder la coherencia y la racionalidad, en base a lo que ustedes ya conocen.
El tercer paso, limitar o delimitar el nivel de lesión. ¿Dónde está situada la lesión? ¿Cuál es el diagnóstico topográfico? Y en cuarto paso es el diagnóstico nosológico diferencial y por último el etiológico. Todos estos métodos están basados en preguntas simples. Ustedes tienen que preguntarse qué cosa, qué parte está afectado en nuestro sistema nervioso central. ¿A qué nivel está afectado? La localización y cómo es que se produjo esta lesión. La que sigue, por favor. Cuando nosotros utilizamos el método clínico neurológico, hay que incluir en él el perfil evolutivo de la enfermedad. Ya ustedes han aprendido a hacer el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico topográfico, el diagnóstico diferencial o nosológico y el diagnóstico etiológico. Pero todo esto está basado en los antecedentes, en la forma de presentación de la enfermedad, que en este contexto nos ayuda muchísimo. Entonces, es importante definir cómo es el perfil evolutivo que tiene la enfermedad. ¿Es un problema agudo? ¿Es un problema subagudo? ¿O es crónico? Y vean ustedes, cuando nosotros hacemos la valoración neurológica, si nosotros categorizamos a la lesión como focal o difusa, por un lado, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que tiene un ACV, entonces tendrá pues manifestaciones de déficit motor, a lo cual nosotros le llamamos focalización o focalidad. Pero si es un paciente que tiene un problema metabólico, su lesión será difusa, no focalizará. El segundo objetivo es localizar la lesión. ¿A qué nivel? ¿En cerebro? ¿En bulbo? ¿En médula? ¿El sistema nervioso periférico? Y tratar de definir la naturaleza de la lesión. Si nosotros sumamos estas dos cosas, vamos a obtener el cuadrito que está hacia la derecha, en el cuadrante superior derecho. Y vemos, por ejemplo, si el paciente presentó de forma aguda el proceso y está focalizando, entonces diremos, esto puede corresponder a una complicación vascular, o puede ser un infarto, o puede ser una hemorragia parenquimatosa. Pero si es un problema agudo y no focaliza, sino más bien la lesión es difusa, también puede tratarse de un problema vascular, pero en el contexto de una hemorragia subaranoidea o de repente en un síndrome postparo cardíaco, anoxia o isquemia global. Ahora vean ustedes, si la evolución es subaguda, pero que focaliza, entonces estamos frente a un problema inflamatorio. Por ejemplo, un absceso o una mielitis, o de repente un Guillain-Barré. Pero si es subagudo y a la vez difuso, entonces estamos enfrentándonos a un problema que engloba todo el cerebro, una encefalitis o una meningitis. Si el problema es crónico y focaliza, estamos frente a un proceso expansivo, sea un tumor de cualquier índole, una neoplasia benigna o maligna. Si es crónico y es difuso, entonces se trata de una enfermedad degenerativa, como por ejemplo el Alzheimer. Entonces recuerden esto.
Las cosas traumáticas generalmente suelen ser focales, ¿no? Y pueden manifestarse de forma aguda o subaguda, pero siempre hay el antecedente de traumatismo. Los efectos o las patologías que tienen efecto de masa pueden provocar lesiones de cualquier tipo difusa o lesiones focales, pero progresivas. Progresivas. Por ejemplo, si hay un problema que provoca efecto de masa y es agudo, entonces siempre piensen ustedes en que esto es una hemorragia, un hematoma subdural, una hemorragia cerebral. Si es subagudo, puede tratarse de un absceso y si es crónico, de una neoplasia. Entonces, ¿cuán importante es saber tomar los datos del paciente, los síntomas, el inicio y la evolución? Porque uniendo estos dos factores, vamos a poder precisar de qué se trata. Un diagnóstico correcto está basado el 85% en la anamnesis, el 15% en la exploración física y el 5% en pruebas complementarias. Vean ustedes cómo hacer una buena anamnesis y una buena exploración física nos da el diagnóstico correcto hasta en el 95% de los casos. La que sigue, por favor. Habíamos comentado desde un inicio que el examen neurológico tiene que ser ordenado y sistematizado, ¿no? Entonces, ¿qué vemos primero en un paciente? Su nivel de conciencia, su estado mental y su lenguaje, ¿no? Eso son estas adaptaciones, está situado a nivel de las funciones corticales, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos evaluar? Los pares craneales, el sistema motor, la sensibilidad, los reflejos, la coordinación, la estática y la marcha. Todo médico que examina a un paciente desde el punto de vista neurológico debe acompañarse siempre de un martillo de reflejos, ¿no? Y un martillo de reflejos. Este martillo de reflejos tiene a su vez una agujita que nos va a permitir hacer a nosotros los exámenes de dolor y la escobilla para la sensibilidad y el tacto. Por otro lado, también debemos contar con la cartilla de Snellen para ver agudeza visual de lejos. El oftalmoscopio, por si acaso tuviéramos la oportunidad de poder hacer un fondo de ojo. El algodón y el depresor, ¿no? Que nos va a servir para ver también la sensibilidad superficial en nuestros pacientes. Y por último, el diapasón, ¿no? La que sigue, por favor. Lo que vamos a tocar acá en esta clase es conciencia y examen mental. ¿Cómo vamos a evaluar la conciencia? ¿No? Vamos a evaluar primero nuestro nivel de conciencia y vigilancia. Vamos a evaluar en el paciente su nivel de atención. Determinar si está orientado en tiempo, espacio y persona. Ver si tiene algún tipo de alteración de lenguaje. Evaluar su memoria, evaluar su praxia, evaluar sus funciones cognitivas superiores, ver o evidenciar si tiene o no trastornos visoespaciales, evaluar la somestesia y la somatognosia y por último, determinar si sufre o no de alteraciones visuales. Estos 10 ítems, una vez que ustedes se los aprendan, los van a hacer tan solo la mayor parte conversando con el paciente. La mayor parte. Muy bien. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros conciencia y vigilancia?
Vean ustedes que conciencia es el estado de nuestro paciente en el cual se integra con su entorno y consigo mismo. Entonces, una persona consciente tiene pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno, ¿no? Eso es conciencia. Y para que un paciente tenga su estado de conciencia y vigilancia indemne, necesita que tanto estructural, anatómica como funcional, nuestro cerebro se encuentre íntegro, sobre todo la parte de la corteza cerebral. Y para ello necesitamos, la que sigue, por favor. Y para ello, ¿qué necesitamos? La que sigue. Necesitamos, la que sigue, doctora, de un sistema conocido por ustedes, que es el SARA, el sistema activador reticular ascendente, ¿no? Entonces, este SARA se encuentra distribuido a nivel de corteza, pero también a nivel de todo nuestro cerebro y está unido en sí, de tal forma que si por A o B motivos, ya sea estructurales o funcionales, esto no interactúa, el SARA va a estar deprimido y por lo tanto nuestro paciente se va a encontrar en cierta situación de disminuir su nivel de atención, de vigilia y de alerta, ¿no? La que sigue, por favor. Pues vean ustedes cuando un paciente tiene compromiso de conciencia. Nosotros lo podemos dividir de forma cuantitativa o cualitativa. Cuando nosotros definimos el estado de conciencia de forma cuantitativa, tenemos que puntuar al paciente, determinar el nivel de conciencia en el cual se encuentra. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos que tratar de aprendernos estas definiciones. Son 5 niveles de conciencia: alerta o despierto, confusión o obnubilación, soñolencia o letargo, estupor y coma. Alerta o despierto. El paciente está con los ojos abiertos, interactúa y responde adecuadamente a lo que ustedes le hablen de forma coherente y racional. Ese es un paciente alerta, despierto o lúcido. En el paciente confuso, el paciente está con los ojos abiertos, interactúa, pero si uno le hace una pregunta de raciocinio, de cálculo, tiene disminuida su capacidad de atención. Y cuando uno le pregunta algo, puede también responder de forma inadecuada a las preguntas. Un paciente confuso, por ejemplo, en los ancianos, se ve con mucha frecuencia que ustedes le preguntan, ¿y dónde se encuentra? Y ellos le responden que están en su casa, estando en el hospital. O le preguntan ustedes su nombre y el paciente responde su nombre y su primer apellido, mas no recuerda el segundo. Le, le preguntan la edad y también se equivoca. Pueden estar ustedes conversando con un paciente de 72 años y él les dice que tiene 27. Entonces, esa es la diferencia entre alerta o despierto y confuso. Soñolencia o letargo. Ustedes se van a enfrentar a pacientes que están como dormidos, pero ante un estímulo suave, verbal,
o un estímulo ligero táctil, ustedes pueden decirle, señor Pacheco, ¿cómo está? Y él se despierta, abre los ojos. Ah, doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Me siento bien, doctor, pero ustedes lo ven que tiende al sueño, que cierra sus ojos y a quedarse dormido. Señor Raúl, y se despierta nuevamente, ¿no? En el estupor, el paciente está con los ojos cerrados, pero no responde al estímulo leve. Necesitan ustedes aplicar un estímulo enérgico, fuerte, no necesariamente para abrir los ojos, sino para despertar algún tipo de respuesta en él. Una queja, una mueca, un movimiento. Entonces, ese es estupor o sopor, ¿no? Y en el coma no existe respuesta a ningún estímulo por muy enérgico que sea. La que sigue, por favor. Bueno, en estas figuras hemos tratado de graficar algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la que está en el cuadrante superior derecho está confuso, confundido. Ustedes le preguntan algo, se rasca la cabeza y no sabe qué contestar. En el cuadrante inferior izquierdo, probablemente estemos ante un paciente en coma. En el cuadrante superior izquierdo está el paciente adormitado, soñoliento. Y en el cuadrante inferior derecho es un paciente que está soporoso. En la que sigue, por favor. Entonces, si ya hemos definido que coma es aquel paciente en el cual, a pesar de que nosotros estimulamos de forma enérgica, no encontramos respuesta alguna, muchas veces hay que diferenciarlo de otros estados, como por ejemplo el estado vegetativo. Hay pacientes que sufren lesiones muy fuertes y presentan lesiones axonales difusas, ¿no? Producto de un accidente de tránsito, y entonces el paciente se queda como despierto. Sin embargo, está desconectado de su entorno, no hace caso a nada y todo le es indiferente. Está como despierto, no reacciona al estímulo verbal ni estímulo táctil enérgico, está desconectado de su entorno. Por otro lado, tenemos el mutismo aquinético. En el mutismo aquinético, este es un cuadro psicológico, pero es pasajero. Hay algunas personas que son muy nerviosas y cuando, por ejemplo, de forma brusca y sin prepararse, le dicen a un alumno, salga usted y le toca exponer, y él no se preparó, se queda mudo sin poder hablar y sin poder moverse. Pero es pasajero, son trastornos conductuales, psicológicos, ¿no? Hay otro ejemplo que es el síndrome de cautiverio, ¿no? Enclaustramiento o locking syndrome. En este caso, se trata de un problema psiquiátrico en el cual el paciente no quiere contestar a nada, ¿no? Se encierra en sí mismo y no quiere hablar por nada del mundo, ¿no? Entonces, hay que poder diferenciar estos cuadros de lo que es coma como tal. La que sigue, por favor. Por los años 90, en Escocia, se reunieron los neurocirujanos y consensuaron una escala que les permitiera valorar no solamente el inicio de un problema que compromete al cerebro, sino también la evolución y su pronóstico, ¿ya? Y para ello crearon esto, la escala de coma de Glasgow, en donde se utiliza 3 parámetros: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz.
Su máxima puntuación de esta escala es 15. Su mínima puntuación de la escala es 3. Entonces, si nosotros hablamos de forma ordenada, la mejor respuesta verbal tendrá 4. La mejor respuesta, perdón, ocular tendrá 4. La mejor respuesta verbal tendrá 5. Y la mejor respuesta motriz tendrá 6. Sumado todo nos da 15. La peor respuesta ocular, 1. La peor respuesta verbal, 1. Y la peor respuesta motriz, también 1. Por lo tanto, el mínimo de esta escala es 3. Y vean ustedes, ¿qué evaluamos en apertura ocular? Si el paciente está con los ojos abiertos, tiene 4 puntos. Si el paciente está con los ojos cerrados y los abre al llamado, a la voz, tiene 3 puntos. Si los abre ante un estímulo doloroso, tiene 2 puntos. Si no hay respuesta, 1. Si la respuesta verbal es coherente, lúcida, orientada, 5 puntos. Si está confuso, mezcla una cosa con otro, 4 puntos. Si da respuestas inapropiadas, 3 puntos. Si solo emite sonidos, 2 puntos. Si no hay ninguna respuesta, 1 punto. En la respuesta motriz, si al paciente le decimos, levanta tu brazo, y lo levanta tu pierna, y obedece, tiene 6 puntos. Si no nos obedece y tenemos que utilizar un estímulo doloroso y el paciente mueve sus brazos o su mano tratando de localizar donde nosotros le estamos haciendo el dolor, 5 puntos. Si retira su mano cuando uno lo pellizca, 4 puntos. Si hace flexión de decorticación, los 2 brazos, las 2 manos, las gira y las dobla, 3 puntos. Si extiende los brazos hacia abajo, 2 puntos. Si no hay respuesta, 1 punto. Entonces, esta tablita, por favor, ustedes tienen que tenerla a la mano hasta que se la aprendan de memoria. Y a todos sus pacientes ir haciéndoles la escala de coma de Glasgow, para que de esa forma se les grabe y no tengan problemas después para poder puntuar a un paciente con la escala de Glasgow. La que sigue, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar y vamos a evaluar las funciones cerebrales superiores. Dense cuenta que nosotros tenemos un cerebro superior, muy superior al del resto de los animales. Pero para que estas funciones cerebrales superiores estén íntegra en toda su capacidad en juego, necesitamos que también esté íntegro no solo el sistema de organización, sino la rememoración y los mecanismos córticos subcorticales para poder pensar. Eso es lo que nos diferencia de los animales inferiores, nuestro pensamiento, nuestro raciocinio, poder tratar varias cosas a la vez, informaciones de diferente tipo simultáneamente. Pero ¿cómo así hemos evolucionado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a tener un cerebro superior que nos diferencie de los animales? La evolución se debe al aumento de nuestro tamaño cerebral y de nuestra corteza, ¿no? A eso se debe. La que sigue, por favor. Pero esta corteza no pudo haber crecido sin que se desarrolle. ¿Y qué hizo que se desarrolle nuestra corteza cerebral? Nuestra interacción con nuestro entorno, con nuestros demás amigos, la interacción social. Cuando recién nuestros hombres primitivos tenían su cerebro,
tenían un cerebro pues reptilíneo, primitivo, nada más. Era un cerebro defensivo, de reacción. Conforme ha evolucionado, después pasamos al cerebro límbico, al cerebro de sentimiento. Y actualmente lo que nos ha permitido poder poner pues el pie en la luna, crear el internet, comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento, es nuestro cerebro superior, el desarrollo de nuestra corteza. Pero esta dependencia de este desarrollo está basado ¿en qué? Está basado en nuestra interacción cultural. Mucho va a depender el desarrollo de nuestro cerebro de nuestra interacción sociocultural. Si ustedes, por ejemplo, solamente se reúnen con gente de bajo nivel cultural, pues aprenderán su jerga, sus comportamientos, su forma de pensar, se sentirán satisfechos y bastará lo que tienen para ya no desarrollar más su cerebro. Pero sin embargo, si entran dentro de un contexto más superior, en donde ven que estudian, que se desenvuelven, que hablan muy bien, también querrán imitar ello y por lo tanto su cerebro se desarrollará más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cogemos un niño y lo dejamos en la selva y lo crían pues los simios? Entonces no aprenderá a hablar, aprenderá a comunicarse como los monos, vivirá de rama en rama y nada más. Diferentes a que un niño ustedes desde pequeñito lo estimulen, le hagan estímulo y comience a funcionar su cerebrito. Entonces, nuestras funciones mentales inferiores comienzan a trepar y se vuelven superiores en reacción a la respuesta del entorno en el cual se vive. La que sigue, por favor. Vean ustedes en esta imagen, por ejemplo, en la primera imagen superior, un niño está llorando y llora porque le duele algo. Entonces, allí está simplemente utilizando su función mental inferior, porque es una reacción lo que está presentando el niño. Sin embargo, en la parte de abajo, ven a un niño que está haciendo su pataleta, se ha tirado al suelo y comienza a llorar. Pero en este caso, el niño llora porque quiere llamar la atención y quiere conseguir algo de sus padres. De esa forma está utilizando su función mental superior, ¿no? Trata de manipular y obtener lo que quiere. La que sigue, por favor. Y este es nuestro cerebro. Vean ustedes sus divisiones. Todas las áreas cumplen determinadas funciones, ¿no? Tenemos nuestra área de lenguaje, frontal y temporal, nuestra área visual a nivel occipital, nuestro sistema motor a nivel prerolándico y nuestro sistema sensitivo a nivel postrolándico. Entonces, cuando se afecta alguna parte de nuestro cerebro, dependiendo del área que ya tiene una función, vamos a poder observar en nuestros pacientes determinada sintomatología o signología. La que sigue. Habíamos definido el compromiso de conciencia cuantitativo en 5 niveles de conciencia: alerta, lúcido, vigil, confuso, obnubilado, soñoliento, sopor o estupor y comatoso. Sin embargo, a veces podemos también definirlo de forma cualitativa. Entonces decimos, si un paciente está lúcido o vigil, o por el contrario, si tiene alguna de las 4
otros niveles de conciencia simplemente lo catalogamos como estado confusional, ¿no? Cualitativamente entonces decimos lúcido, despierto, vigil, o este es un paciente confuso y está en un estado confusional o un trastorno de sensorio. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, nivel de conciencia. Ustedes están solo mirando, conversando con el paciente, ustedes se van a dar cuenta en qué estado de nivel de conciencia está nuestro paciente. ¿Qué más vamos a evaluar? Vamos a evaluar la atención. ¿Cómo hacemos para evaluar la atención? Tenemos que enfocar su conciencia del paciente en algo, en algo. ¿A qué sigue? Entonces, la forma de evaluar la atención es pidiéndole a nuestro paciente. Estamos conversando, preguntándole su nombre, su edad, su lugar de procedencia, su ocupación, su religión, y le decimos, por ejemplo, señor, usted puede repetir de 3 en 3, contar de 3 en 3 hasta el 30 y él empezará a contar, ¿no? O me puede usted decir los días de la semana o los meses del año y él comenzará a decirle los días de la semana o los meses del año. Entonces estamos evaluando su atención. Nos está atendiendo y nos está haciendo caso de lo que nosotros le estamos preguntando u ordenando que haga. Todo esto se basa en relación al nivel sociocultural que pueda tener el paciente. A mayor nivel sociocultural, entonces las preguntas tendrán que ser un poco más difíciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, contar de 7 en 7 o disminuir de cuento de 100 menos 7 menos 7. Y nos vamos a dar cuenta cómo está este paciente. Cuando un paciente tiene algún cuadro confusional, esto no lo puede hacer de manera óptima. Entonces, ustedes se enfrentan, por ejemplo, a un paciente encefalopático y le dicen, a ver, cuente usted de 3 en 3. Y él comenzará a contar 3, se queda pensando, no sabe qué número sigue y dirá 5, y nuevamente se queda pensando. Entonces usted dice, no, esto no tiene un buen nivel de atención, está confuso. Y de allí le preguntarán, pues, ¿dónde está usted, señor? ¿Dónde vive en este momento? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Si les dice su dirección correcta y les dice que está en el hospital, está orientado en tiempo, espacio y persona. La que sigue, por favor. Orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Entonces, muchas veces hay pacientitos pues que no les interesa mucho saber dónde están ni en qué día están, ¿no? Pero ustedes tienen que evaluar también su nivel cultural, ¿no? Esto no constituye patología, por si acaso, ¿ah? Todo es integración. Y como les estaba diciendo, también tienen que preguntarles dónde se encuentran, la dirección de su casa. Entonces, esto nos permite determinar si están orientados en tiempo, espacio y persona, ¿no? Ya cuando hacen la afiliación ustedes, si le preguntaron su nombre, su edad, su dirección, su domicilio, entonces ya ustedes sacaron su línea si este paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de lenguaje, nos estamos refiriendo a la expresión, al entendimiento, porque muchas veces nos podemos encontrar con personas que no pueden articular las palabras, pero que sí entienden. Ustedes le preguntan algo, él entiende, le ordenan algo, él entiende y quiere expresarse también y lo puede hacer, pero de forma pausada y con alteraciones en el habla. A eso se llama disartria. Otras veces el paciente puede tener un habla con alteración del fono.
sea, disfonía. Disfonía, ¿no? Puede haber estado fumando, cantando, se resfrió y eso le ocurre disfonía, ¿no? O puede también tener un habla espástica, ¿no? Cuando, por ejemplo, está afectada la segunda motoneurona. O un habla escándida, cuando hay una patología cerebelosa, de coordinación, ¿no? Entonces, lo que hay que diferenciar es que ni la disartria, ni la disfonía, ni el habla espástica, ni el habla escándida son alteraciones de lenguaje. Las alteraciones de lenguaje son las afasias. La que sigue, por favor. Para que haya afasia, tiene que haber una lesión a nivel cerebral. Habíamos dicho, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho, el paciente puede entender, pero no puede expresarse. Esa es una afasia de Broca, afasia de expresión. El paciente puede hablar, pero no entiende. Señor, levante su brazo. No entiende. Señor, ¿cómo se llama? No entiende. Y ustedes lo ven verborreico y hablador. Esa es afasia de Wernicke o afasia de comprensión. La que sigue, por favor. Entonces, hablamos de afasia cuando está comprometido el área de Broca. Vean ustedes en esta figura lo que está señalado de color verde en la parte, en el lóbulo frontal, es el área de Broca, el área del lenguaje, afasia de Broca. Y lo que está señalado en el área temporal es el área de Wernicke, el área de la comprensión del lenguaje. ¿Ah? Entonces, se necesita que esté comprometido esas áreas para que pueda haber afasia, o de Broca o de Wernicke. La que sigue, por favor. Este es un cuadrito en el cual ya ustedes lo van a revisar. Se hace un resumen de todos los tipos de afasia que hay. La que sigue. Muy bien, y ahora evaluamos la memoria. Cuando nosotros hablamos de memoria, nos referimos a la capacidad de que tenemos de almacenar y después recordar la información que hemos almacenado, ¿no? Existen tres tipos de memoria. Sin embargo, acá solamente vamos a revisar la memoria a corto plazo y a largo plazo, no la memoria inmediata. La memoria inmediata es de reconocimiento, ¿no? ¿Cómo evaluamos la memoria de corto plazo? La memoria de corto plazo la evaluamos dándole al paciente una serie de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ingresa el paciente. ¿Cómo está usted, señor Chumpitaz? Adelante, siéntese. ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Y están conversando. Y ustedes indudablemente van a evaluar la memoria y le van a decir, a ver, señor, quiero que recuerde usted tres palabras que no tengan relación entre sí. Una serie de palabras que no tengan relación. Por ejemplo, alcohol, papel higiénico y auriculares. Y siguen conversando, ¿no? Señor, ¿y usted dónde estudió la primaria? Ah, yo soy de Guarmey, les parece, ¿no? Estudié en un colegio inicial o en un colegio estatal. Ah, qué bueno. ¿Y cuántos alumnos tenía su colegio? ¿Cuántos llegaron a la profesión? 46. ¿Y quiénes eran sus mejores amigos? Bueno, me compartía con Arturo, con Lucho, con Gabriel. Ellos eran sus mejores amigos. Muy bien. ¿Y promoción de qué año? De 1975. Muy bien. Entonces pasan aproximadamente 10 minutos y ustedes le tienen que volver a repreguntar. Señor Raúl o señor Chumpitas, ¿recuerda usted las tres cosas que le mencioné? ¿Quién recuerda? ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son las tres palabras que les mencioné?
Ninguno. Tan mal en memoria a corto plazo. ¿Ah? Me acuerdo de papel higiénico y de auriculares, doctor. La primera no la recuerdo. Alcohol, ¿no? Alcohol, papel higiénico y auriculares. Muy bien. Entonces, de esa forma ustedes están evaluando la memoria a corto plazo y a largo plazo. ¿En quiénes vemos afectada la memoria de corto plazo? Vemos afectados sobre todo en los ancianos. En ellos se olvidan dónde dejaron las llaves, dónde dejaron una cosa, otra cosa, que muchas veces es por falta de costumbre, ¿no? Pero sí te recuerdan como si fuera ayer toda su niñez y toda su juventud y te lo cuentan con lujo de detalles. Entonces, de esa forma nosotros estamos evaluando la memoria. La que sigue, por favor. La memoria tiene tres fases. La primera es de aprendizaje. Uno recibe todas las señales, lo registra y si nos interesa lo guardamos. Y a ese guardado se llama almacenamiento. Nuestro cerebro comienza a codificar todos los procesos y lo que nos interesa lo guardamos y el resto lo olvidamos. Y después, cuando lo necesitamos, simplemente los evocamos y a eso se llama recuerdo, ¿no? Evocación y reconocimiento. Dentro de la memoria, nuestro órgano sensorial que está más desarrollado para la memoria es el olfato. Ustedes cuando huelen algo, sobre todo que les gusta y les llama la atención, nunca jamás se van a olvidar a pesar de que pasen los años. Van a decir, ese olor me recuerda a mi niñez, huele a leña, ¿no? Y van a evocar y se van a ir hasta ese tiempo. O un perfume de alguien grato, de alguien querido, ¿no? Ustedes pasan 20, 30 años y ese olor, era de un enamorado, de una enamorada mía. No se van a olvidar. La que sigue, por favor. Entonces, para recalcarles, las inmediatas no las evaluamos, solamente la memoria a corto plazo, las recientes y las remotas. Muy bien. La que sigue. Cuando nosotros vamos a realizar algún movimiento, antes de hacerlo, nosotros esquematizamos en nuestro cerebro lo que vamos a hacer. Y a la capacidad para poder realizar esos movimientos se le conoce como praxia. Ustedes, por ejemplo, para coger un lapicero, pararse de donde están sentados, caminar, ustedes primero piensan, tengo que caminar hacia allá. Es tan casi automático que lo hacen. Pero cuando hay un problema, una alteración a nivel cerebral, se pierde, ¿no?, la indemnidad de esta función y se traduce en apraxia. Entonces, la incapacidad para poder realizar algún movimiento se llama apraxia. ¿Cómo evaluamos esto? Lo evaluamos de dos formas, a la orden y por imitación. Entonces yo tranquilamente les puedo decir a todos ustedes, a ver, levanten el brazo derecho y todos lo levantan. Levanten el brazo izquierdo y todos lo levantan, ¿no? Sin embargo, por allí puedo tener a alguien que tiene un problema de comprensión, que no entiende, o de repente es hipoacúsico y no me escucha. Entonces le ordeno por imitación y le digo, mírame, y le levanto el brazo, haz esto, levante el brazo. Sopla, saca la lengua, ¿no? Entonces, si lo hace, significa que su praxia está conservada. Lo que pasa es que no nos entiende. Entonces, estas pruebas se alteran cuando tenemos lesiones a nivel frontal. La que sigue, por favor.
Ahora vamos a evaluar funciones cognitivas superiores. Cuando hablamos de funciones cognitivas superiores nos referimos a la parte, digamos, más intelectual del paciente, ¿no? Y para ello, ¿qué hacemos? Le tratamos de hacer que interprete proverbios o refranes. Le hacemos que calcule ciertas cosas matemáticas o lo hacemos que diga una serie de palabras. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a todos ustedes qué significa manzana podrida pierde a sus compañeros. Cualquiera, a ver. Doctora Luz, ¿qué significa para usted manzana podrida pierde a sus compañeros? ¿No está la doctora Luz Esperanza? ¿Es, doctor, como advertencia de un peligro o algo así? ¿O como mala influencia? ¿Algo así? No, no lo sé. Usted tiene que interpretarlo. Usted interpreta según su nivel cognitivo superior, según su intelectualidad. A ver, ¿quién quiere dar otra interpretación? Justamente es para evaluar eso, ¿no? Generalmente cuando se menciona una manzana podrida en una frase de doctor es por, como dijo mi compañera, mala influencia. O referirse a una persona que puede ser una mala influencia para otra persona. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que una persona que tiene malos hábitos o que tiene antecedentes o que tiene malas costumbres, indudablemente rápidamente eso se corre entre todos y los demás simplemente dicen, no, no hay que juntarnos con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos pueden pensar que somos iguales, ¿no? Entonces, en una cesta de manzanas, una manzana podrida, simplemente la separan. ¿Para qué? Para que las demás no se contaminan y también se pudran. Entonces, le decimos, interprete usted un proverbio, un refrán a nuestro paciente. Como le repito, esto va a depender del nivel sociocultural, del desarrollo sociocultural que tenga el paciente, ¿no? Si es un nivel bajo, tendrán que preguntarle algo más simple, pues, ¿no? Oye, ¿en qué se parece una silla de una mesa? O cosas así sencillas, ¿no? ¿Qué más evaluamos? El cálculo, por ejemplo, cálculo. Ustedes como son universitarios, estudiantes de medicina, entonces la pregunta tiene que ser, no va a ser ¿cuánto es 2 más 2? Tendrá que ser, a ver, doctora Sofía, ¿cuánto es 3 al cubo? 27, doctor. ¿Ya ven? Entonces todo está relacionado al nivel educativo que tenga cada paciente. Gracias, doctora. Y por último, tendrán que decirle, pues, o preguntarle, a ver, dime 10 palabras que tengan relación entre sí, como por ejemplo nombres de animales u objetos, ¿no? Doctora Kathleen, Sí, doctor. a Sería ver, 10 nombres eh, de animales, doctora, de cualquier eh, animal. sería gato, perro, loro, pez, conejo, burro, caballo, mariposa, tortuga, delfín. Muy bien. Entonces, si lo dicen en menos de un minuto, está bien. Entonces, de esa manera nosotros evaluamos las funciones cognitivas superiores, interpretando verbos, haciendo cálculos y secuencia de palabras. No es nada difícil. También tenemos que evaluar en nuestro paciente si existe o no trastornos visoespaciales. ¿A qué nos referimos esto? Nos referimos a ver si el paciente
puede enfocar y ver bien lo que se encuentra delante de él. Cuando hay una lesión a nivel del hemisferio derecho, por ejemplo, el paciente no reconoce el hemiespacio contralateral, que en este caso sería el izquierdo, y a eso se llama agnosia, desconocer. Y si ustedes, por ejemplo, colocan un grupo de personas y este paciente tiene la lesión en el hemisferio derecho, todos los que estén en el lado izquierdo no los va a ver, solo va a mirar a los pacientes que están en el lado derecho. Y a esto se conoce como heminegligencia espacial. ¿En quiénes se presentan? En aquellos pacientes que tienen lesiones del hemisferio derecho. ¿Ya? La falta de reconocimiento se llama agnosia y cuando evaluamos y solamente reconoce un lado, se llama heminegligencia espacial. Se produce cuando hay una lesión estructural en un hemisferio, sobre todo el lado derecho. La que sigue, por favor. La que sigue. Sí cambia, doctor. Está en trastornos visoespaciales. ¿Está bien o la siguiente a esta? La que sigue. Ay, parece. Entonces, ahora vamos a evaluar somestesia y somatognosia. Las palabritas son medias confusas, pero si lo interpretamos, no. Soma es cuerpo, estesia, sensibilidad. ¿No? Soma, cuerpo, ognosia, reconocimiento o conocimiento. Nada más. Entonces, cuando hay una lesión a nivel de la corteza parietal, ustedes saben que ahí está localizado la zona de la sensibilidad, ¿no? La zona de la sensibilidad. Allí se integra la sensibilidad. Se integra. Entonces, cuando un paciente tiene una alteración a este nivel, tiene pues asomatognosia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier persona a ese nivel, a nivel cortical, va a discriminar lo que las vías aferentes de la sensibilidad superficial le envía. Entonces, ustedes, por ejemplo, le dan a un paciente algo que reconozca con los ojos cerrados, que reconozca, y él por su tacto va a reconocer qué cosa le están dando: una moneda, un celular, un mouse. Él lo va a reconocer solamente utilizando el tacto. Si ustedes, por ejemplo, le pinchan a un paciente en la mano y en el brazo, él va a poder discriminar la distancia de los puntos, ¿no? O de repente le hacen ustedes una letra o un número y él va a reconocer, ¿no? Entonces a eso se llama esterognosia, ¿ya? Pero si el paciente, por ejemplo, desconoce parte de su hemicuerpo, a eso se llama asomatognosia. Si el paciente, a pesar de que está enfermo, ustedes lo ven con plejía, ya de una plejía, y él dice que no tiene ninguna enfermedad y que está sano, niega su enfermedad, a eso se llama anosognosia. La que sigue, por favor. Y por último, tenemos que determinar en nuestros pacientes la percepción visual. Tanto ilusiones como alucinaciones. La diferencia entre ambas es que en las ilusiones hay un estímulo que nos hace interpretar de forma errónea la percepción. Uno ve una mancha en la pared y lo interpretamos como una araña. En las alucinaciones hay ausencia del estímulo y comenzamos a ver cosas que no existen. Esa es la diferencia entre ilusiones y alucinaciones. En prosopagnosia, muchas veces los pacientitos
dejan de reconocer las caras de personas que son sus amistades o sus familiares cercanas y no las reconocen al mirarlas, ¿no? Pero sí al hablar. Y bueno, y hay otras alteraciones de la percepción visual, pero que no las vamos a tocar. Muy bien. Como ustedes son muy atentos a todo, entonces vamos a empezar con la doctora Gisela. A ver, doctora Gisela, saquen todos ustedes, por favor, su escala de coma de Glasgow. Ténganlo a la mano, la escala de coma de Glasgow. Y mientras la doctora Gisela va evaluando el caso número 1, vayan ustedes también poniéndole puntaje a este caso. A ver, doctora Gisela. Sí, doctor. Escuchen atentos con su escala de coma de Glasgow. ¿Listos? Doctora Gisela, ¿lista con su Doctor, escala de no coma? se ve la Sí, doctor. pantalla, doctor. No, escuchen. Listo. Mujer de 32 años de edad, sufre accidente de moto. Al examen físico le encuentran acostada con los ojos cerrados. Al estímulo verbal no habla, no responde. Al estímulo doloroso flexiona ambos brazos. Los flexiona. ¿Puede decirme su escala de coma de Glasgow? Sí, doctor. En cuanto a la respuesta motora, tiene un puntaje de 3 por la flexión anormal. La respuesta verbal tiene un puntaje de 1 porque no hay ninguna respuesta. Y a la respuesta ocular no especifican, pero sin embargo mencionan que tiene los ojos cerrados. No Eh, lo sabe. Disculpe, doctor. No lo sabe. Claro, entonces sería a la no respuesta un punto, lo que daría un total de 5 puntos. Muy bien, doctora. Perfecto. Muy bien. A ver, doctor Moreno, Sí, doctor, buenas noches. escuche usted atentamente. Sí. Varón de 26 años se cae de un segundo piso. Al examen físico le encuentran con los ojos cerrados, pero al llamarlo, abre los ojos. Le preguntan qué pasó. Solo responde con sonidos inapropiados. Inapropiados. Al decirle que mueve el pie derecho, obedece órdenes y lo mueve sin dificultad. ¿Puede decirme su escala de coma de Glasgow? Ok, doctor. Bueno, a nivel, antes de hablar sobre la respuesta ocular, primero hablar sobre la respuesta verbal. A nivel de la respuesta verbal, sería 3, porque responde, habla inapropiadamente. A nivel de la respuesta motriz, sería 6, porque obedece a la orden que se le da. Y a la respuesta ocular, como usted me dijo, estaba con los ojos cerrados, pero cuando se le habla, los abre. Entonces sería un espontáneo, sería un 13. Como espontáneo. Está con los ojos cerrados y los abre a la voz. ¿Cuánto sería? Dijo que cuando le habló, abrió los ojos. Entonces, Sí. no, entonces a la voz, sería un 3, doctor. A la voz, 3. Entonces, ¿cuánto tendría? 12. Muy bien. 12. Ya, correcto. Doctora María. Sí, doctor. ¿Me escucha? A ver, sí, te escucho. A ver, ahora ustedes, escuchen esto. Varón de 43 años, sexo masculino, constructor, le cae una gran roca en la cabeza.
tiene ojos de mapache. Al examen físico, ojos cerrados. Al llamarlo, no abre los ojos. Al preguntarle qué le pasó, no responde ni hace sonido alguno. Se le estimula con dolor y no realiza respuesta alguna. ¿Puede decirme su escala de Glasgow? Bueno, la respuesta de verbal sería 1 y ocular también sería 1 y motriz también sería 1. ¿Cuál sería la escala de coma de Glasgow? 3. 3. Muy bien. A ver, doctora Catherine, Sí, doctor, buenas noches. atenta. 12 años de edad, estudiante, lo atropella el carro, lo encuentran con los ojos abiertos. Al preguntarle, ojos abiertos, al preguntarle qué le pasó, habla palabras inapropiadas, que nada tienen que ver con lo que le pregunta. Al de pedirle que movilice el brazo derecho, no lo hace. Lo estimulan con dolor y localiza el dolor. ¿Cuál es la escala de coma de Glasgow? Bueno, en el ocular, doctor, sería 4, en el verbal sería 3 y en el motor sería 5. ¿Ya? ¿Cuánto tiene? 12. Muy bien. Muy bien. Doctor José. Sí, doctor. Atento, doctor. Varón de 23 años. No, vamos a cambiarlo. Mujer de 23 años. Ama de casa. Sufre trauma contuso cortante con bate de béisbol. Al examen físico le encuentran con los ojos cerrados. Al llamarla por su nombre no abre los ojos. Solo emite sonidos que no se entienden. Al pedirle que movilice el brazo derecho no lo hace. Y al estímulo doloroso retira el brazo al dolor. ¿Puede decirme su escala de coma de Glasgow? Sí, doctor. Bueno, en la abertura ocular tiene ojos cerrados, 1. En la respuesta verbal sería 2, porque al llamar por su nombre no abre los ojos, solo emite sonidos que no se entienden, ¿no? Y por último, la respuesta motriz sería 4. Sería una escala de 7, doctor. Muy bien. Muy bien, doctores. Eso era lo que yo quería traerles el día de hoy. Si hubiera alguna pregunta. Doctor, una consulta. Con respecto a esta escala de Glasgow, en la respuesta verbal, entre respuesta confusa e inapropiada, ¿cuál es la diferencia? En el confuso, el paciente está bradisíquico y está, tú lo notas y lo ves, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Raúl Cabrera, ¿no? ¿Y tu apellido materno? Ah, mi apellido materno, mi apellido materno, mi apellido materno. Ese es un paciente confuso. Inapropiado es a que usted le diga, señor Raúl, buenas tardes. Te responde, hace calor. Abran las ventanas. Señor Raúl, estoy hablando. Ah, mira la puerta. Entonces, en el primer caso, el paciente está parcialmente conectado contigo. En el otro está en su mundo. No te hace caso y está hablando consigo mismo o en cualquier otra cosa, menos lo que tú le preguntas.
En el otro tú ves que hace esfuerzo. Lo ves, notas confundido, tratando de responderte. Lo hace de forma, digamos, lenta, bradisíquica. Eso lo tienen que ver mejor ustedes en los pacientes para que se den cuenta. Pero ese es el tenor, doctora. No sé si me ha entendido. Sí, doctor, sí, se le entendió, gracias. ¿Alguna otra pregunta?